¿Qué pasaría si Itadori Módulo renaciera con todos sus recuerdos? Imagínate que luego de siglos, Yuji Itadori gasta su vida de útero maldito y se nos muere. Pero en lugar de irse al cielo a ver a Choso o a Nanami, llegue en esta realidad decide hacerlo reencarnar para que sufra todo de nuevo. Sin embargo, tu vigilante Logan Zenin decide mandarlo al mundo pero con todos sus recuerdos, haciendo así que desde el día 1 de su nacimiento tenga el conocimiento y poder que tenía en su versión Prime más poderosa. Pero no solo regresa con sus recuerdos intactos, sino que debido a que su alma ya aprendió la hechicería al nivel más alto y destructivo, su cuerpo también tiene memoria muscular. Renace con los Black Flash de básicos, la fuerza y agilidad sobrehumana, con la manipulación de sangre y con toda la intención de, digamos, exorcizar junto a todo a Mahito. Tú no sabes con quién yo estoy aquí, loco. Dime, ¿con quién tú estás, brother? ¿Acaso al ser el hechicero más roto de la historia acabaría Jujutsu Kaisen en un solo capítulo? ¿O tendría problemas al luchar contra los tops globales de Sukuna y Gojo? Pues hay que averiguarlo. Para este universo, en su nacimiento, el pequeño Itadori a lo Mushoku Tensei tendría la conciencia y raciocinio de un adulto incluso siendo un bebé, conservando todos los recuerdos de su vida pasada, por lo que desde el primer instante de estar cerca de su supuesta madre, sentiría una desconfianza tremenda al saber perfectamente que se trataba de Kenjaku, razón por la que este Itadori escaparía a una muy temprana edad. Pero, ¿para qué? Pues aprovechando la fachada de su supuesta madre, sabría que Kenjaku aún no obtiene el cuerpo de Suguru Geto, por lo que todavía no contacta a sus hermanos, así que su plan maestro sería escapar para encontrar a Choso y las demás cosas deformes. Yuji lograría encontrarlos gracias a la conexión de úteros malditos que el mismísimo Choso explicó que existe cuando pudo ubicar los cuerpos de sus hermanos fallecidos en el canon, y les advertiría acerca de un hechicero malvado que en el futuro los buscaría, ya que se trataba de su progenitor. Les explicaría que ese maldito sujeto a veces era hombre, a veces mujer, así que era recontra complicado saber si Kenjaku era su papá o su mamá. Ya saben, el enfermo de Kenjaku se dejaba detonar el asterisco con tal de que sus planes funcionaran. Una completa locura. En fin, Choso, al tener un amor completamente incondicional por sus hermanos, siente el lazo de sangre y le promete a Itadori cuidarlo con su vida y jamás dejar que su supuesto madre-padre intente separarlos. Así, Choso y los demás úteros malditos terminarían criando al pequeño Itadori y ocultándolo del mundo hasta que pasarían varios años, y al final todos felices. O al menos esto pasaría si no fuera Jujutsu Kaisen. A pesar del inmenso poder de Itadori, el choque mental de estar en el cuerpo de un pequeño le pasó factura. Durante las primeras semanas en el escondite, Yuji se vio invadido por la culpa y el trauma de su vida pasada, algo muy parecido a Mushoku Tensei, donde Rudeus, a pesar de tener la mente de un adulto, a veces sufría conductas y miedos propios de su corta edad. La peor parte era recordar a su abuelo, quien en la otra línea murió solo y desdichado. Esto reveló uno de los mayores misterios de la obra: ¿qué pasó con sus padres? Itadori recordó que en el canon tenía recuerdos vagos de su padre Jin aún con vida junto a su falsa madre Kaori, hasta que un día simplemente ambos desaparecieron. Con la información de su vida pasada, Yuji dedujo que tras asegurar su nacimiento, Kenjaku eliminó a su padre para no dejar cabos sueltos antes de abandonar el cuerpo de Kaori, provocando que el abuelo Wasuke terminara completamente desamparado. Tras varias semanas de pesadillas, Itadori finalmente les confesó a sus hermanos que venía del futuro. Choso y los demás, sin dudar ni un segundo, le creyeron a ciegas. Choso le hizo entender que era un error quedarse escondidos viviendo una vida feliz a costa del sacrificio de la gente que alguna vez amó. En ese instante, Itadori recuperó el control de sus emociones adultas y entendió su responsabilidad, por lo que pusieron en marcha un plan inmediato. A la casa de los Itadori llegaron Choso, Kechisu y Eso de golpe, provocando un susto tremendo en Jin y en el abuelo Wasuke, pero ninguna emoción en Kenjaku. Al ser desenmascarado y reconocer a sus antiguos experimentos, el maldito cerebro intentó poseer el cuerpo de uno de sus hijos. Sin embargo, no pudo dar ni un paso cuando fue cortado en miles de pedazos por un pequeño Itadori. Yuji, desatando el ritual de cortes, macheteó a su falsa madre en un parpadeo, y tras la carnicería, le explicó a su padre la verdad sobre las cicatrices de Kaori, haciéndole saber que la verdadera ya había muerto hacía muchísimo tiempo. Acto seguido, le pidió al abuelo dejar que sus hermanos se quedaran a vivir en la casa, prometiendo que eran buenas personas y víctimas de la misma maldición. El abuelo Wasuke aceptó al instante, ignorando por completo el shock de su hijo Jin, soltando un dato tremendo al aire: parece que mi familia no estaba tan loca al decir que proveníamos de una especie de mago maligno que mató a todo el mundo, haciendo una clara referencia al parentesco de sangre que compartían con el mismísimo Sukuna. Durante los años siguientes, Itadori, Kechisu y Eso crecieron bajo el mismo techo junto a Jin y el abuelo. Sin la amenaza de Kenjaku, Yuji sabía que, aunque Suguru Geto se volviera un chamán malvado en el futuro, ya no correría el riesgo de
de que robaran su cadáver. Ahora su única y absoluta responsabilidad era entrenar, cuidar a su familia y sobre todo cazar a Yogo, Hanami y Mahito antes de que empezaran a causar caos y muertes en el mundo. Al igual que en Módulo, la intención de este Itadori era eliminar el poder maldito casi en su totalidad para evitar las futuras desgracias de este mundo. Sin embargo, a falta de la llegada de los alienígenas, Yuji se dio a la tarea de exorcizar él mismo a las maldiciones en Japón de forma masiva y también de comer los dedos de Sukuna antes de que alguien más intentara usarlos. En su camino se termina topando con Yogo, la maldición con cabeza de grano, quien en su vago e iluso intento de matarlo para quedarse con los dedos, termina brutalmente fileteado y hecho cubitos por los potentes cortes de un Itadori que lo machetea mientras le dice que lo recordaba más fuerte. Mientras tanto, un cambio drástico y destructivo se provocaba en el canon. Suguru Geto, a diferencia de la historia original, se encontraba en una situación miserable. Al haberse reducido de forma masiva las maldiciones en todo Japón por culpa de la limpieza de Yuji, Geto era increíblemente más débil que en el canon, debido a que no pudo absorber a ninguna de las maldiciones poderosas de su repertorio. Al ver que su inventario estaba prácticamente vacío, Geto decide quedarse encerrado en su templo. Ni de chiste intenta robar a Rika Orimoto en los eventos de Jujutsu Kaisen 0, ya que sabía que estaba demasiado débil como para intentar un golpe de esa magnitud. Con un Geto desnutrido, su batalla final contra Yuta y su muerte a manos de Gojo simplemente se cancela. Al pasar los años veríamos un Japón muchísimo más tranquilo y seguro, y nos vamos a una escena bastante emotiva. Vemos a Itadori adolescente parado al lado de una cama de hospital. Esta vez el abuelo Wasuke está dando sus últimos suspiros, pero no está solo ni abandonado, sino con su familia reunida, quienes lo acompañan en sus últimos momentos. Itadori logra cumplir su primera corrección en las tragedias de su vida, darle a su abuelo una muerte digna. Tiempo después, vemos la escuela donde se ubicaba el último dedo de Sukuna, siendo asediada por las pocas maldiciones sobrantes que intentaban robarlo, las cuales terminaban aniquiladas por un Itadori oculto en las sombras. Resulta que durante esos años, Yuji mantuvo ese último dedo y algunas maldiciones de forma controlada en ese lugar, para asegurar que los eventos donde conocería a Gojo ocurrieran tal cual, esperando la llegada de Megumi. Sin embargo, mientras él se encargaba del control del área desde las sombras, Suguru Geto era el que enviaba dichas maldiciones. Desesperado por su falta de poder, Geto planeaba ingerir el objeto maldito con la esperanza de controlar esa energía gracias a su manipulación de maldiciones, pero todos sus intentos eran frustrados por Yuji, pues como se vio en Jujutsu Kaisen 0, Geto era un hechicero que actuaba a distancia, usando a sus maldiciones como señuelo para analizar la situación antes de un ataque real. Llegado el día, Itadori ocultó el dedo para que el club de ocultismo lo encontrara. Ya en la noche dejó que los estudiantes abrieran el sello bajo su estricta vigilancia para evitar accidentes, y posteriormente Megumi llegó a la escuela listo para exorcizar el lugar y recuperar el dedo, pero lo que nadie esperaba era que también había un infiltrado en el edificio. De forma brutal, Geto mató a los estudiantes de ocultismo llamándolos simios y se enfrentó a Megumi. Al verlo, se reactivó su trauma postraumático por casi morir a manos de su padre, Toji Fushiguro. Aprovechando el colapso mental del emo, Geto lo masacró brutalmente y se tragó el dedo de Sukuna para aumentar su poder maldito a niveles insanos. Afuera de la escuela, Itadori no tenía idea del peligro que ocurría adentro. Tratando de recrear su entrada triunfal del canon, rompió la ventana de una patada, pero se topó con una pesadilla. Megumi estaba a punto de morir a manos de Geto potenciado. Yuji intentó solucionarlo rápido inhabilitando al hechicero malvado sin matarlo, sabiendo el dolor que eso le provocaría a Gojo. Sin embargo, mientras estaba a punto de caer al suelo tras romper el cristal, observó a Megumi con las manos en la posición de invocación prohibida diciendo: General Insano Mojabragas. Sin darle tiempo de reaccionar a nada, la escuela explotó en 1000 pedazos. Vemos a Geto siendo atacado salvajemente por Mahoraga, mientras Megumi salía volando totalmente inconsciente y al borde de la muerte tras un cachetón que le había metido el Shikigami más god del anime. Notando que la situación había escalado demasiado, Itadori cargó a Megumi para llevarlo a un lugar seguro, pero en el camino se termina topando con Satoru Gojo. Al ver toda esa destrucción y sentir el rastro del poder de Sukuna emanando de Yuji, Gojo asume erróneamente que él había dejado en ese estado a Megumi, por lo que lo aleja bruscamente con el infinito, teletransportándolo al consultorio de Shoko para que le salven la vida. Mientras tanto, Itadori sale de los escombros proponiéndose arreglar el desmadre en lo que su profesor regresaba. Antes de irse en el consultorio, Gojo le advierte a Shoko que afuera había una pelea de grado especial donde tendría que enfrentarse a Geto, a Mahoraga y a un misterioso estudiante que parecía tener el control de Sukuna. Mientras tanto, en el espacio mental de Itadori, el mismísimo Sukuna aparece para insultarlo llamándolo mocoso. Resulta que durante todos estos años, Yuji lo había tenido encerrado y completamente domado, ganándole absolutamente todas las batallas mentales
e incluso devolviéndole sus propios cortes con cortes el doble de potentes, humillando al rey de las maldiciones desde que era pequeño. En fin, en su cabeza, Yuji percibe la mirada sospechosa y la desesperación de Sukuna, y lo amenaza en el acto. Itadori le asegura que jamás lograría robar el cuerpo de Megumi, ya que se dio cuenta de que mientras ponía a salvo al emo, Sukuna había intentado tomar el control para poseerlo. Al ver su plan frustrado, Sukuna decide cambiar la jugada. Ahora aprovecharía que Geto había ingerido uno de sus dedos en el exterior para manifestarse y apoderarse de ese cuerpo. En medio de la pelea vemos que Mahoraga ya se adaptó y se volvió mucho más poderoso. Sin embargo, un destello negro masivo lo manda volando contra los escombros. De la nada, otro Black Flash directo va al estómago de Geto, logrando hacerlo vomitar el dedo de Sukuna en el acto. En ese microsegundo de desesperación, Sukuna intenta tomar el control del cuerpo de Yuji a la fuerza. Las marcas oscuras aparecen en la cara de Itadori, y el rey de las maldiciones, de forma burlona, celebra que ahora obligaría a Geto a tragarse nuevamente ese dedo junto a uno del propio Yuji, donde concentraría todo su poder para manifestarse. Sin embargo, no logra moverse. Sukuna se pregunta horrorizado por qué no puede hacerlo, mientras Itadori, en su mente, solo le dice que lo recordaba mucho más fuerte. Las marcas de la cara desaparecen. Itadori se come el dedo vomitado y le advierte que jamás podrá salir de él. Sin perder tiempo, Yuji lanza su corte más poderoso, logrando desaparecer por completo el cuerpo de Mahoraga antes de que siguiera adaptándose. Tras limpiar el mapa, se queda de pie desprendiendo un aura brutal que es observada por Goyo, quien va descendiendo desde el cielo tras haber presenciado toda esa esencia. Goyo se le acerca caminando y le dice: parece que sí eres fuerte. Pero antes de comenzar el combate, de la nada se escucha un Ryoiki Tenkai y vemos la expansión de dominio de Mahito, mientras dentro son atacados por el ritual de Hanami. Resulta que estas maldiciones estaban ahí atraídas por los dedos de Sukuna, pero al mismo tiempo se encontraban huyendo constantemente del asedio de Geto, quien los quiso absorber en múltiples ocasiones. Sin embargo, su emboscada no dura nada. Hanami es explotada por Goyo en ese mismo instante, y antes de que Mahito toque a ambos, Itadori le mete un destello negro que destruye su expansión y lo deja malherido. Mahito queda en el suelo temblando de miedo porque su alma había sido brutalmente masacrada de un solo golpe. Intenta huir, pero Itadori le dice que eso sería inútil y que si reencarnaba lo mataría una y otra vez, pulverizándolo luego a puros Black Flash. En ese momento Goyo solo voltea y le pregunta si estaba tratando de ayudar a Megumi, dándose cuenta de que Itadori no era una amenaza. Itadori solo ve a su profesor con nostalgia, pidiéndole entrar a la escuela de hechicería él junto a sus hermanos. Goyo le dice que la escuela prácticamente estaba inactiva, ya que alguien casi extingue a todas las maldiciones de Japón por su cuenta, y ese alguien era él, pero no lo dice enojado, sino con asombro. Itadori le pide que por favor los acepte, así que Goyo le impone una condición: decirle quién era antes de luchar contra él. Itadori en ese instante entiende que su profesor estaba emocionado de sentirse seguro de luchar en serio, por lo que le contesta: yo soy el más fuerte. Goyo se sorprende y solo le contesta: nah, yo ganaré, comenzando un combate épico, mientras que Geto, con una sonrisa viendo el enfrentamiento, termina de quedarse inconsciente. La escena avanza y nadie conoce el resultado de esa batalla, y el único que lo sabe es Geto. Tiempo después, vemos a Itadori almorzando tranquilamente en un restaurante junto a Goyo, Megumi y Nobara Kugisaki. En este universo, debido a la facha, la personalidad tranquila y el exceso de aura de Yuji, Nobara termina completamente enamorada de él, viviendo con la idea de que Itadori la buscó porque se enamoró de ella. Mientras están sentados comiendo, Goyo se da cuenta de que este Itadori viene de otro tiempo. Itadori lo mira preocupado, y Goyo simplemente se para de la mesa dispuesto a irse a otro lugar. Yuji le pregunta a dónde va, pero Goyo solo le contesta de espaldas: tú vienes del futuro, seguro puedes saberlo. Itadori se queda callado por un segundo, asimila las cosas y le grita con el corazón en la mano lo mucho que lo extrañó, confundiendo por completo a Nobara y a Megumi. Poco después vemos en una celda de máxima seguridad a Suguru Geto. Goyo entra al lugar y le pide que no intente nada más. Las maldiciones en Japón fueron casi exterminadas en su totalidad. Las que él tenía ya habían desaparecido, y le ruega que por favor no lo obligue a tener que matarlo, ya que era su mejor amigo. Geto simplemente se ríe y por fin se rinde, diciendo que los monos ganaron. En ese momento, un custodio hechicero llega, encierra a Goyo y deja totalmente incrédulo a Geto. Resulta que Goyo adjudicó toda la destrucción de la escuela de esa noche a sus propias acciones y fingió no haber puesto un velo a propósito, buscando que lo encerraran junto a Geto. Goyo simplemente entra a la celda como si nada. Geto no entiende por qué no escapa usando su poder, pero Goyo le dice que lo haría el día en que lo dejaran salir a él, o cuando dejara de ser un hechicero loco y malvado, asegurándole que dejó a Japón en muy buenas manos. Y la escena en la prisión
prisión termina solo con las risas de ambos amigos unidos de nuevo. Todo concluye con un Japón bastante tranquilo y purificado. Vemos a Itadori y a Yuta invadiendo el clan Zenin, arrestándolos a todos para evitar que mataran a Mai. Gracias a esto, Megumi acepta su puesto legítimo de líder y vemos a Itadori tranquilo, a pesar de que al mismo tiempo está triste porque tendría que ver a todos sus amigos envejecer y fallecer de nuevo, debido a su larga vida de útero maldito. Se siente en paz al saber que esta vez tendrán muertes dignas. Yuji se dispone a disfrutar esos años en los que seguiría protegiendo a Japón como el nuevo más fuerte, mientras Gojo seguía de luna de miel en su celda. Y amigos, llegamos al final del video. Comenten qué les pareció esta nueva edición. Le hemos subido un poco el presupuesto al canal, ya no parece hecho con la animación de Blue Lock, así que creo que este video merece que le den una buena reventada de likes. Y ya saben que si no se quieren perder los próximos What If y un top super épico que estoy preparando de los objetos de Dragon Ball, pues ya saben qué hacer, suscríbanse, activen esa campanita, y ya si no se quieren perder absolutamente nada, vayan en este momento al link que tengo en la descripción y únanse a mi Discord, que ahí les aviso mucho antes de cualquier cosa que yo voy a hacer. Tú solamente tienes que poner: oye Logan, chambea, ya haz esto, trabaja con chat. Nos vemos en la próxima, los amo 3 millones, bye.